Metro 2033 es una de las novelas fantásticas más famosas de los últimos tiempos, gracias a que en base a ella se ha producido una trilogía de juegos con el mismo nombre, teniendo una puntuación promedio de 8 puntos sobre 10 de la crítica especializada. Pero ¿sabías que El Eternauta comparte algunas similitudes muy sospechosamente parecidas? La primera diferencia es que El Eternauta es una historieta argentina publicada en 1957, mientras que Metro se publicó en el 2007, 50 años después, siendo de origen ruso. Mientras que en Metro tenemos un apocalipsis nuclear que causó radiación y un más agresivo invierno polar en la superficie, en El Eternauta hay una tormenta de nieve tóxica causada por una invasión alienígena. Tengamos en cuenta que en Argentina, específicamente Buenos Aires, no maneja un clima invernal con nieve. En Metro, especialmente en el videojuego, el protagonista narra en primera persona todas sus aventuras y esto se ve reflejado en las pantallas de carga, mientras que en El Eternauta su protagonista también narra todo lo que sucede a Osterheld, siendo este personaje también el guionista de la historia, creando así un ejercicio llamado metaficción. En ambas obras, el apocalipsis arrasa con todo lo que conocemos como sociedad, dejando así una sociedad distópica, habiendo bandos sumamente violentos y otros que mantienen lo que conocemos como civilización para sobrevivir. Como dije antes, en El Eternauta tenemos una invasión extraterrestre. Estos crean en los humanos alucinaciones provocando que se maten entre ellos, ya que dicen ver seres que denominan cascarudos cuando en realidad son otros humanos. Y en Metro tenemos a unos seres humanoides con habilidades telepáticas extremadamente peligrosas producto de la radiación, ya que antes estos eran humanos pero desarrollaron estos poderes telepáticos y una deformidad en su cuerpo que los hace parecer unos extraterrestres como suelen verse en otros lugares. Y a la vez en El Eternauta tenemos unos humanoides denominados Mano que se pueden comparar a los de Metro, ya que ambos son considerados pacíficos y quieren salvar a la raza humana, pero los Mano son controlados por la glándula de terror, dejando la obediencia absoluta a la orden de ellos. Si quieren saber un poco más de todos los antagonistas del Eternauta, den unos cuantos likes, ya que sus nombres pueden dar un poco de confusión si no le ponemos un contexto. Cuando Metro todo se inició por una guerra nuclear, en El Eternauta existe una explosión nuclear en Buenos Aires, dejando así ambas novelas con catástrofes nucleares. En ambos podemos ver cómo los protagonistas se mueven por las redes del metro, o también llamado subte, pero en El Eternauta lo hacen de una forma más breve, ya que en Metro usan estos sitios para poder vivir. Y esas serían las principales similitudes entre ambas historias, ya que los desenlaces de ambas son totalmente distintos. Pero, ¿quién es su creador? Héctor Germán Oesterheld. Sin lugar a dudas, una mente brillante detrás de esta fantástica historieta, pero ¿sabían que introdujo unos conceptos que aún no existían en la época? Uno de ellos fue el mutante como tal. El personaje principal se sentía y se denominaba mutante. No sabía cómo controlar sus poderes o su alcance, pero sentía que algo era distinto en él. Concepto que 6 años más tarde fue popularizado por una de las historietas más famosas hasta la actualidad, Los Hombres X o X-Men, creados por Stan Lee en 1963. Como dije antes, hay una raza alienígena denominada Manos, que su principal característica es controlar con múltiples dedos en ambas manos que controlan diversos mecanismos que a su vez realizan varias tareas. Básicamente son seres capaces de realizar lo que hoy se conoce como multitasking o multitarea, algo que normalmente realiza un smartphone o una PC. Pero la particularidad más evidente son sus orejas que utilizaría el señor Spock 9 años más tarde en 1966. Actualmente ya todos conocemos el concepto de multiversos que nos han brindado tanto Marvel como DC en sus cómics y películas, pero me creerían que este concepto fue utilizado en El Eternauta muchos años antes de que siquiera Marvel y DC lo hicieran realidad. Marvel, por ejemplo, introdujo el multiverso
multiverso en 1971 en el cómic The Avengers número 85, mientras que DC lo introdujo en 1985 en el cómic Crisis en las Tierras Infinitas. En el Eternauta, este multiverso fue llamado Continuum, que es cuando el personaje pierde a su esposa e hija y se propone a buscarla sabiendo que los Continuum son infinitos. Y como estamos hablando de un escritor argentino en mediados de los años 70, donde tuvo que pasar sus últimos años de vida en la clandestinidad para finalizar el guión de El Eternauta 2, el 27 de abril de 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en la ciudad de La Plata. Ya habían sido secuestradas y asesinadas sus 4 hijas: Diana, de 24 años, Beatriz, de 19, Estela, de 25 y Marina, de 18. 2 de ellas estaban embarazadas. Se convirtió en uno de los miles de desaparecidos durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Suele asegurarse que su desaparición se debió al malestar que producía a los militares, la crítica social presente en todas sus obras y al alto compromiso político de la última parte de El Eternauta, entre otros posibles motivos. Pero las causas reales se desconocen, ya que la dictadura militar no celebraba juicios ni guardaba registro de tales operaciones, y gracias a distintos testimonios de civiles presos en los centros clandestinos se puede aproximar la fecha de su homicidio a principios de 1978. Y así, en una de las épocas más tristes de nuestro país, es como borraron de la faz de la tierra, de la manera más violenta y cobarde, a uno de los historietistas, periodista, guionista, escritor, geólogo y divulgador científico más creativos y sumamente adelantados para la época: Héctor Germán Oesterheld. Antes de irse, dejen un buen like para marear el algoritmo de YouTube y que el video llegue a más personas, así como dejar una sub y el campanazo salvador. Nos vemos en la próxima. Bye.